los conflictos y las armonías de nuestro tiempo. Lo que importa de la agenda internacional, contado por Andrés Arvin, que es presidente del CRIES, que es la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales. Los oyentes de este programa de hace muchos años recordarán que ya nos visitó varias veces, que fue profesor de Hugo Chávez a comienzos de la década del 90, que conoce muy bien la situación de Venezuela, y esa es una de las razones por la cual lo invitamos hoy, aunque también vamos a hablar un poquito de Cuba porque está trabajando en un diálogo, un taller académico Cuba-Estados Unidos, una búsqueda de una salida concertada, sería la palabra, Andrés, negociada, más que conversada. Nada, una búsqueda de una normalización, si es hablar de una normalización de las relaciones de Cuba con Estados Unidos, más en el marco de todos los cambios hemisféricos que se han dado últimamente, ¿no? Uh-huh. Si te propongo empezar por Venezuela, es decir, bueno. porque lo que uno ve es a Maduro en una etapa, no sé si definir mística, apelando a mecanismos como meter presos empresarios, hacer una cantidad de cosas que ya han fracasado, por ejemplo, en Cuba, ¿no? Digamos, que bueno, yo creo que justamente él va en dirección contraria a lo que va Cuba en este momento. ¿Y cómo se explica eso? Porque los cubanos tenían mucha influencia sobre Chávez en algún momento. ¿Cómo está el poder hoy en Venezuela? El poder hoy en Venezuela está básicamente repartido entre distintos sectores del Partido Socialista Unificado de Venezuela y entre distintos sectores de las Fuerzas Armadas. Y hay distintas formas de articulación entre ambos. Entonces, digamos, la versión más simple, si uno quiere, es un sector pro-cubano, más radicalizado ideológicamente, en torno a Maduro, uh-huh, que sigue con el proyecto del socialismo del siglo XXI, y un sector más vinculado al empresariado que surgió al calor del chavismo, uh-huh, y a algunos altos mandos de las Fuerzas Armadas, algunos activos y otros retirados, que están involucrados en negocios lícitos y no tan lícitos. Y que está encabezado de alguna manera por Diosdado Cabello, que es el presidente de la Asamblea Nacional. Y hombre del ejército. Es un exteniente. Pero él maneja las relaciones fuertes. Tiene mejor relación, exacto, yo diría, con ciertos sectores de las Fuerzas Armadas que Maduro. Que las Fuerzas Armadas, por otro lado, gobiernan gran parte de las gobernaciones que hay en el país, ¿no? Los departamentos. Bueno, son más de 11 los gobernadores, lo mismo sucede con muchas alcaldías, y esto es lo que vamos a ver ahora el 8 de diciembre, que sucede con las elecciones municipales. Pero yo creo que lo importante es de señalar que, primero, tenemos una tensión entre los dos sectores, y no es casual, uh-huh, que Diosdado Cabello apenas empezó todo este proceso de expropiación lanzado por Maduro, que terminó en saqueos en algunos casos, Diosdado Cabello inmediatamente se cubrió las espaldas y salió a respaldar esto. ¿Por qué? Porque la primera cadena que se intervino, la cadena NACA, uh-huh, el rumor era que de alguna manera estaba manejado por un testaferro de Diosdado Cabello. Uh-huh. Eso era un rumor, no hay confirmación, pero digamos, él salió inmediatamente a cortar cualquier especulación. Lo cierto es que estos dos sectores están enfrentados, hay una tensión permanente entre radicalizar el proceso o seguir beneficiándose del proceso sin radicalizarlo demasiado. Y esto también se expresa... Ahora, eso en el marco de una economía que tiene un creciente deterioro, con precios que se disparan, con una inflación que ha pasado del 50%, fuga de dólares y capitales, con una diferencia entre el mercado negro y el blanco enorme, creciente. La verdad que es un país al borde del estallido, ¿no? Bueno, lo que pasa es que hay que tener en cuenta, primero, que hay un cuadro social dramático porque hay desabastecimiento, hay escasez, hay inflación, y en este marco es que hay que ubicar este tipo de medidas que toman. La mayoría de los alimentos en Venezuela son importados, a pesar de los convenios que hicieron con Sarco y otras compañías argentinas que parecen no haber trabajado muy bien, porque después de 8 o 9 años siguen importando alimentos, ¿no? No, y además siempre está la cuestión de cuándo se paga, porque hay muchas deudas pendientes. Y los brasileños, entre otros, que también han exportado a Venezuela muchísimo, están reclamando, pero no hay ni siquiera un asomo de que se empiece a pagar las deudas pendientes. Sospecho que nosotros muchos no debemos estar reclamando, porque no sé cómo da la cuenta, ¿no? Si nosotros no le debemos a ellos de algún préstamo
Puede ser que no estemos reclamando a nivel oficial, pero yo estoy seguro que los empresarios que no están cobrando están reclamando. Claro. Entonces hay un cuadro muy complejo en ese sentido, porque también el enfrentamiento entre los dos sectores, y hay un tercer sector de las Fuerzas Armadas que es importante hablar, que es el sector institucionalista profesional, que trata de evitar de involucrarse en política, pero que sí tiene dos elementos muy importantes en su percepción de la situación. La primera, que está muy molesto por la presencia cubana. Y la segunda, que después de la experiencia del Caracazo, se resiste a cualquier intervención en el caso de un estallido social, porque no quiere un derramamiento de sangre del que sea responsable. Entonces, esto genera toda una situación extremadamente complicada, a la cual se agrega que hay también una confrontación en términos de qué política económica desarrollar. Entonces hubo cambios y enroques en los decisores en el área de economía, algunos que estaban tendiendo más hacia una mayor liberalización o menor control. ¿La situación es como de un equilibrio precario, digamos, una suerte de empate entre las partes? Yo creo que la situación en este momento está, más que nada, uno podría decir que Maduro ha tomado la iniciativa, la ha tomado porque además tiene enfrente a las elecciones municipales y las encuestas no le dan en general, es decir, no es que él personalmente, pero el PSUV no da con las encuestas para ganar todas las municipalidades que estaban aspirando, y entonces él ha tomado esta iniciativa, de alguna manera fugándose hacia adelante, pero también ha tomado otras. Está generando una serie de incidentes internacionales que hay que observar, que son parte también de una maniobra distractiva frente a la situación interna. El primero de ellos fue la captura de un barco panameño con tripulación norteamericana en aguas en reclamación con Guyana, hace como un mes más o menos, 3 semanas quizás, en donde se los acusaba de estar haciendo exploración en aguas profundas en un territorio en reclamación que todavía no ha sido, la disputa no ha sido resuelta. El segundo fue el vuelo de los aviones rusos de Nicaragua a Venezuela por espacio aéreo colombiano, que también fue como una especie de test para ver qué capacidad de reacción tenían los colombianos. El test resultó muy positivo, en el sentido de que no tenían saltaron enseguida, si no se hagan los locos, que nos matan a palo, claro. Y el tercero, son todos pequeños detallitos que uno va juntando, ¿no? El tercero fue hace 2 o 3 días, cuando detuvo al corresponsal del Miami Herald, ahora lo soltaron de nuevo. Entonces hay toda una serie de situaciones en donde... Es uno de los diarios más importantes de Estados Unidos, el Miami Herald, entre los grandes. Ahora, no te pregunté hasta ahora por Capriles y la oposición. ¿Miran este partido, apuestan todas las elecciones del 8 de diciembre? Yo creo que la oposición también, bueno, primero hay una posición mayoritaria a favor de mantener la vía electoral y no llegar a ningún tipo de situación conflictiva en el país. Está bien. Pero eso no quita que haya un sector que todavía sueña con el retorno al golpe. No se sabe bien con qué militares están hablando ambos sectores. Sí sé, por experiencia propia, hay algunos militares retirados en la oposición, o algunos que se han salido del chavismo y han sido desplazados del gobierno, que están trabajando con Capriles o con Leopoldo López. Pero supongo que eso es como era acá en la década del 60 y del 70, militar retirado vale la 4ª parte, ¿no? Tal cual, tal cual. Cotiza menos porque no tiene fierro, no tiene soldado, no tiene voluntad de hacer daño, pero no tiene... Exactamente. Pero estos, los que están en la oposición también, expresan mucho de lo que expresa el sector institucionalista, de la preocupación por la posibilidad de un estallido social. Porque además la posibilidad de un estallido social implica, y esta es la tercera preocupación del sector institucionalista, implica que con la cantidad de armas y de colectivos armados y de milicias que hay en la calle, de hecho las milicias estuvieron interviniendo ya para controlar los disturbios en torno a los supermercados, y o sea que la situación en realidad es muy propensa a, si sale de madre, a una guerra civil. Mira, en este momento Dietrich, ¿te acuerdas de Dietrich? Que era el asesor de Chávez y después se distanció de él. Un alemán que vive en México, ¿no? Sí, y que además fue el primero en decir que el que iba a suceder a Chávez iba a ser Maduro. Sí. Bueno, curiosamente Dietrich está diciendo en este momento que hay 2 escenarios posibles.
El mejor de todos ellos es un que viejo la elección- soldado de la Guerra Fría, Claro, digámoslo claro, también, claro. no es un El señor mejor- nacido ayer. El mejor de ellos es que se llegue a las elecciones y las elecciones obviamente las va a ganar o va a tener una gran mayoría la oposición. El peor de ellos es que haya algún tipo de golpe o autogolpe que le dé un carácter definitivamente militar Al régimen. sí. El carácter definitivamente militar es nada más que ponerle el sello, porque de hecho ya la militarización... Por supuesto, de es un todas país las- militarizado, eso está totalmente, claro, eso está totalmente, claro. totalmente. Nosotros acabamos de publicar un artículo tanto en Foreign Affairs sobre Venezuela y el sistema interamericano de derechos humanos, pero en el marco de la política exterior venezolana. Y cuando ves la política exterior venezolana, lo que vos decís de las gobernaciones, pasa lo mismo con la política exterior venezolana. Si en la Cuarta República el único sector que se ocupaba de el único sector militar que estaba enquistado dentro de la Cancillería era el que estaba dedicado a los temas de las fronteras, hoy en día prácticamente toda la Cancillería está permeada por la presencia militar. Bueno, abandonemos un poquito Venezuela, no sin preocupación, para irnos a Cuba, que es el modelo sobre el cual Venezuela trató de construir su socialismo del siglo XXI. Y Cuba también ha sido un fracaso como revolución y como socialismo, pero contame un poco de este taller académico Cuba-Estados Unidos y cómo están los avances para alcanzar una normalización en las relaciones. Hasta ahora en Cuba lo que ha habido es un fuerte avance europeo en inversiones, en hotelería, de distintos países de la Comunidad Europea, tratando de darle oxígeno a una economía también muy menguada, ¿no? Mira, en realidad la inversión y el comercio con Europa ha disminuido. El principal socio... Bueno, se externo pelearon es con China, España, además, es China, claro. es Se China. pelearon con España y ahora están los chinos. Y curiosamente, el gran inversor en este momento es Brasil, que está reconstruyendo el puerto de Mariel para sí, al lado de La Habana. en gran Sí. foco. Es la obra pública Claro, más importante que tiene en este momento Cuba. Además es el gran foco como para poder operar con el canal de Panamá y la eventualidad de que haya un canal en Nicaragua. Entonces, esa es una apuesta brasileña muy importante. También están participando en otros sectores, están participando en el sector del azúcar, reconvirtiéndolo para biodiesel. Entonces, los brasileños están muy presentes. Y acaba de estar, es curioso, ¿no? Porque esto también tiene que ver con los cambios de coyuntura política, porque durante los gobiernos del PAN en México, en general, pese a que en la última etapa con Calderón se había distendido un poco la situación, pero previamente era muy tensa, hubo una serie de incidentes, y la posición tradicional de México de estar relativamente cerca de Cuba se desapareció. cambiado. Posición Y que cambió tuvo ahora. durante más de 40 Claro, años, porque pero- México siempre fue el lugar que los cubanos utilizaban para expandir o colocar en Occidente a sus soldados dentro de la Guerra Fría, digamos, ¿no? Es decir, usaban a México o a Nicaragua o a Panamá, pero básicamente México Pero era el fíjate lugar que más eso tenía importante. que ver además con el PRI. Claro. Y el PRI volvió. Mm. Y el PRI lo primero que hizo fue mandar al canciller a Cuba, entre otras cosas, entre otras acciones de Muy política oscuras exterior. han sido a lo largo de casi medio siglo las relaciones entre mexicanos y cubanos. Y déjame- En el origen de la Revolución Cubana también, ahí habrá... Pero déjame terminar diciéndote esto. A cambio, como en parte del intercambio, el canciller cubano estuvo en México. Resultado, México condonó el 70% de una voluminosa deuda que tenía Cuba con México. Entonces, aquí Cosa que haremos nosotros también en nuestro momento, porque a nosotros también nos deben algo así como 2.000 o 3.000 millones de dólares. Sí, lo que del pasa año es que además- 74. además Difícil de es cobrar. difícil de cobrar. Sí. Pero lo cierto, lo que quiero decir con esto es que hay dos actores importantes latinoamericanos en este momento restableciendo los vínculos con Cuba, reincorporando a Cuba a la comunidad latinoamericana, que ya es prácticamente una reincorporación plena, y planteándole a Estados Unidos que no va a haber próxima cumbre de las Américas si Cuba no participa. Entonces, en ese marco nosotros empezamos este proyecto hace 5 años, cuando Obama había sido electo por primera vez. Y en el 2010 hubo un Raúl- acercamiento muy fuerte. Es más, Raúl tuvo una declaración, me acuerdo, en diciembre del 2010, o sí, creo que fue a fin de año, diciendo que veía con alegría que Obama abriera las puertas, y ahí salió Fidel, que todavía podía salir y hablar, ahora ya creo que no sale más,
cortarle a enmendarle Mirá, la plana a Raúl, que era el presidente, a decirle, Mira, esto mi no se percepción en este momento es que justamente en un sentido contrario a lo que está pasando en Venezuela, Cuba está en la búsqueda de la normalización de las relaciones con Estados Unidos. Obama ha hecho algunas medidas en este sentido. ¿Y las ves que le una han permitido democratización real en la isla, la posibilidad de terminar con el sistema de partido y la dictadura de los hermanos Castro, que para los oyentes muy jóvenes quiero recordarles que son los mismos que hicieron la revolución, o sea, llevan 54 años en el poder, van a ser el récord de la historia latinoamericana, me parece. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta que este es un sistema que sigue más el modelo chino y vietnamita, de control político con liberalización del mercado, y va avanzando paulatinamente en ese sentido, que una repentina transformación en una economía capitalista con una serie de cambios también políticos de ese orden. Entonces, yo creo que hay que entender eso, que ese es el camino por el que se va. En ese camino los cambios en la economía son graduales. Algunos todavía están bajo signo de interrogación. Hace 10 días creo que anunciaron la unificación de la moneda. De la moneda, cierto, un paso importante. Pero lo anunciaron, pero todavía no hay cronograma, no se sabe cómo va a funcionar eso. La gente está muy preocupada en la calle porque dice, bueno, si yo cobro 500 pesos eso te iba a decir, porque estuve con ¿cómo hago para comprar un litro de aceite que vale 3 unidades cambiarias cubanas, es decir, $3 prácticamente? Se persiguen los blogueros, y recién estuve en estos días con una funcionaria del sector oficial de Cuba, que estuvo de vacaciones en la Argentina, y mostró su hartazgo con Cuba y la revolución como nunca la había escuchado. Y es alguien que no está en la oposición. Como dijo, esto ya no se soporta más, la situación económica. Yo lo escucho eso regularmente, no en el sentido del hartazgo, en el sentido de que esto tiene que cambiar por parte de mucha gente en Cuba. Y lo dicen, y hay mucha libertad para decirlo. Sí, eso sí, no, ahora no, sí, ahora no son los blogueros solamente, ni los disidentes. Se ha relajado mucho el régimen. Gente que está dentro, que de repente sí puede sufrir alguna consecuencia en términos de su inserción laboral, una cosa por el estilo, si depende del Estado. Pero en general hay mucha gente reclamando. Y yo creo que el partido también está sintiendo ese reclamo y de alguna manera está tratando de generar los cambios necesarios, por lo menos para ir hacia una economía mixta. ¿Sos optimista con este diálogo y con estos talleres? Mirá, y con el avance de soy optimista porque el diálogo reunió durante 5 años y fuera de Cuba y de Estados Unidos en principio a un grupo de académicos y ex diplomáticos de ambos lados, con llegadas a sus respectivos ministerios. ¿Y piensan continuarlo? Con las recomendaciones cerramos los 5 años de trabajo. La continuidad es ahora con otro programa que es básicamente ver hasta qué punto esta relación bilateral puede multilateralizarse con una presencia y un peso mayor, como te decía, de los países latinoamericanos. Andrés Cervén, te agradezco muchísimo que nos hayas ilustrado en la agenda internacional de estos dos países que para mucha gente en la Argentina son el espejo a seguir, ¿no? Gracias. Gracias a vos.